Continuamos con esta serie de principios elementales. Esta semana, preparando la predicación, leía este texto y dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír, pues aunque debieran ser ya maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Aquí en este texto encontramos nosotros la razón por la cual es necesario hablar de los principios elementales, porque todavía necesitamos leche y no solamente el alimento sólido en este momento. Entonces ahora a pedirle a Dios que nos hable de este principio elemental que es la palabra de justicia o la Escritura. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por haberte revelado a nosotros y mostrarnos tu gloria, Señor. Gloria como del unigénito del Padre, dice tu palabra. Padre, permíteme ser claro, Señor, en lo que vamos a hablar ahora y podamos aprender, Dios mío, de tu voluntad hacia nosotros en esta mañana. Te pedimos por esta iglesia para que siga creciendo en los principios elementales y puedan llegar a la madurez espiritual y poder llegar a participar del pan de vida, Señor, que es un alimento sólido. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Quiero recordarte, no sé si tú, al igual que yo, viste una película como hace de 15, 20 años, se llamaba El libro de Eli, o en inglés, The Book of the Eli. Salía un actor que se llamaba Denzel Washington, y en este libro se narraba una situación media tétrica, posapocalíptica, en la que había mucha situación de exceso de información. Había una situación ahí de que había un libro que estaban buscando, y este libro lo tenía que se llamaba Eli. Y este actor es Denzel Washington, sí lo dije hace un momento. Siempre sus películas tratan de poner un tinte medio cristiano, y en esta película llama la atención que había una persona que estaba comprando libros porque también buscaba un libro especial. Cuando esta persona encontró la forma en la que obtuvo el libro, pues fue brusca, horrible, pero se llevó con una sorpresa porque estaba en braille y no podía leerlo. Y este libro resguardaba todos los secretos que podían hacer que la humanidad permaneciera. Algo que a mí me gusta de esta película es que Elí es un guerrero solitario que lucha por proteger un legado invaluable, que es la palabra de Dios. Hermanos, familia, visita, nosotros nos encontramos frente al mismo libro, que tiene un legado invaluable y una cultura por encima de la que nosotros tenemos, y se llama la Biblia. En este libro nosotros hemos encontrado muchas cosas, pero la pregunta que yo hacía hace un momento en el primer servicio es: ¿y qué pasa con el hombre de la selva que no sabe leer y que no tiene este libro? ¿Qué lo condena a él? ¿Y qué pasa que con la persona, no hablamos de la selva, sino el totonaco, el que vive en la sierra de Veracruz, de Puebla, o lugares, los tarahumaras y demás, que no pueden leer la Biblia y que están condenados? Esta película no es nada comparado a lo que este libro es. Y a mí me hace pensar en una historia en Éxodo 33, cuando Moisés le dice a Dios: revélanos o revélame tu gloria. Y le muestra su gloria a Dios. Dice que casi es exterminado este hombre, baja con un rostro resplandeciente después de haber visto la gloria de Dios. Familia, este libro es el Éxodo 33 para nosotros. Es en el que la gloria de Dios se nos ha revelado. Así que ahora leer el Salmo 19 nos va a abrir la mente cómo es que Dios le habla al que no sabe leer, cómo es que Dios le habla a las culturas que no han tenido un contexto con la Biblia, y cómo es que Dios nos habla a nosotros. Así que vamos a ir, por favor, al Salmo 19 para ver cómo es que Dios
se ha revelado hoy al mundo por medio de su creación y de su palabra. Dios se ha revelado hoy al mundo por medio de su creación y de su palabra. Francis Bacon es un científico del siglo XV. A él se le atribuye el método científico, o sea, la forma de encontrar a Dios en la ciencia. Y él dice que hay dos libros puestos ante nosotros para estudiar y para evitar que caigamos en el error. Primero, tenemos el volumen de las Escrituras que revelan la voluntad de Dios, pero también tenemos el volumen de la creación que expresa su poder. Matthew Henry, en su comentario acerca de los Salmos, cuando habla del Salmo 19, dice lo siguiente: hay dos libros excelentes que el gran Dios ha publicado para la instrucción y edificación de los hijos de los hombres. El primer libro es el libro de las criaturas, dice. Y el segundo libro es el libro de las Escrituras. En el primer libro podemos leer fácilmente su poder y su deidad. Y en el segundo libro podemos también nosotros ver su voluntad hacia nosotros. Dos libros. El libro de las criaturas y el libro de las Escrituras. La pregunta: si Dios se ha revelado a nosotros por medio de su creación y de su palabra, ¿cómo es que nosotros debemos de reaccionar cuando Dios habla? Familia, te voy a hacer una pregunta. ¿Dios te ha hablado a ti? Porque hay mucho que hoy dice: Dios me habló. ¿Cómo Dios habla hoy? Por medio de su palabra escrita. Por la intención del corazón. Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Por medio de otras personas. Por medio de la iglesia. Por medio del consejo. Pero aquí en este momento vamos a ver dos maneras en las que Dios habla. Y vamos a hablar la primera, el versículo 1 hasta el versículo 6. ¿Cómo nosotros debemos reaccionar cuando la gloria de Dios se nos revela? La primera es que nosotros podemos ver a Dios por medio de la creación. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquí cuando David escribe dice: hay un cielo y hay un firmamento. El firmamento es aquello que nosotros conocemos como cielo, esto azul que tú ves, donde están las aves, donde están árboles altos. Ese es el firmamento. Cuando tú volteas a ver las estrellas y todo esto, ese es el firmamento. Pero los cielos es lo que está arriba de la atmósfera. Los cielos tienen que ver con todo el planeta, todos los planetas que existen, todo el sistema solar, todo el universo. Estamos, creo que a 37 millones de años luz del Sol. O sea, es una bestialidad. Pero esto se comunica fuera de la atmósfera y debajo de la atmósfera. Y dice, todo esto anuncia las obras de sus manos. Ahora, nosotros, cuando vemos esto, es porque al ver la creación, nosotros estamos viendo ¿a quién? A un autor. No sé quién de ustedes les guste la pintura. ¿Alguno de ustedes les gusta la pintura? Ok, a mí los grafitis creo nada más y eso por mi hijo, pero de ahí en más no tengo ni idea. ¿Han visto cuando alguien va a un museo y se sienta y hasta, no sé, yo lo he visto en películas, pero se sienta a ver así y ve la pintura y dice, wow, la Mona Lisa, ¿no? O sea, así de una mujer despeinada, ¿no? Van Gogh, los colores, ¿no? Esos como pincelados que daba así que dices, wow. Pero ojo, tú y yo que no sabemos de arte, no podemos saber quién, o sea, creo que puedo identificar a Van Gogh por la forma y el estilo de pintar, pero no puedo identificar otra pintura de Da Vinci. O sea, no puedo, no tengo esa facilidad. Bueno, ¿por qué te hablo de esto? Porque cuando tú ves la creación, tú estás viendo que hay un autor atrás de ella, superior a ella. Y ese autor es Dios. Cuando tú ves al hombre, cómo está creado, hay alguien superior a el hombre. Cuando tú ves este planeta,
Tú ves a alguien superior a esta creación. ¿Sí me logro explicar? Porque puedo ver a Dios por medio de la creación. Son los cielos los que predican acerca de la gloria de Dios. Mira lo que dice en el versículo 2. Un día transmite mensaje al otro día, una noche a la otra noche sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. No es un mensaje de palabras, sino de apreciación. Es el gran lenguaje de los ojos. Pero en el versículo 4 dice, pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus... A ver, David, ponte de acuerdo, porque me dice que no hay mensaje, que no hay voz, que no hay nada, y ahora me dice que se puede oír. ¿Cómo? Claro, porque no hay lugar a donde no haya llegado una verdad. Dios es creador de este planeta. Eso es lo que condena a los mayas, eso es lo que condena a los tarahumaras, a los zapotecos, totonacos, hipotecas, o sea, todo eso, olmecas y demás, todo eso está condenado ¿en qué? En la creación. El día que lleguen ante la presencia de Dios y estén delante de Él, no va a haber excusa, porque la pregunta fue, ¿de dónde crees que salió el sol al cual adorabas? ¿De dónde crees que salió la tierra a la cual adorabas? ¿De dónde crees que caía la lluvia a la cual adorabas? Y así puedo pasar infinidades de cosas diciendo que la gente termina adorando lo creado antes que al Creador. ¿Por qué? Porque los cielos fueron puestos para que yo pudiera ver por medio de la creación a Dios. Ese mensaje ha quedado escrito. Te hago una pregunta, ¿qué tiempo tiene la Tierra? ¿5,000 años? Científicos, millones. No me importa. El punto es que lleva mucho tiempo. Y el que siempre ha estado presente aquí, ¿quién ha sido? El sol, la luna, las estrellas, los planetas. Y con el tiempo se van desgastando, pero han sido los que siempre han estado. Mira lo que dice el versículo 5. 4. Pero toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ello Dios puso una tienda para el sol. Y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. Mira el versículo 6. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos. No hay nada que se esconda de su calor. En los cielos vemos al sol, y así como el sol recorre toda la tierra y no hay lugar donde no lo conozcan y haya sido visto, asimismo no hay persona ni lugar que se esconda de la revelación de Dios por medio de su gloria. Familia, no hay excusa. Así que si tú dices, es que nadie le habló el evangelio, ¿cómo se va a salvar? No, ese hombre ya está condenado. Jesús mismo dijo, yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido a que el mundo sea salvo por mí. Porque el mundo ya está condenado. ¿Por qué? Porque ve la creación. Ve a los pájaros, ve a la naturaleza, ve a los animales. Oye, ¿te has puesto a ver Nat Geo cuando pasan esos animales que tú nunca has visto en tu vida y te sorprenden? ¿Y qué es lo único que dices? Hay alguien superior a él. Por diseño hay alguien superior a él. Si así lo diseñó y él se inspiró en algo, él es más hermoso que eso que está creado. Entonces, la primera manera por medio de la cual nosotros podemos oír a Dios o ver a Dios es por medio de su creación. Pero debemos aprender algo, y es que la creación nos condena, pero la palabra de Dios nos salva. El hombre ha sido condenado por la misma creación, pero la palabra de Dios es la que lo salva. Y ahora comienza David hablando acerca de la ley del Señor. Y quiero que por favor veas del versículo 7 hasta el versículo 11, que fue donde leyeron hace un momento, cómo aparece un sinónimo de la palabra de Dios, luego una descripción de la palabra de Dios y luego una actividad que realiza la palabra. Por ejemplo, versículo 7. ¿Estás conmigo ahí? La ley ¿de qué? Ojo, ve cómo aquí nada más habla de lo que es y lo que hace, nada más. La ley del Señor, ¿qué es? Es perfecta. ¿Y qué logra?
es perfecta y fortalece. La ley del Señor es el nombre que se le pone, pero su adjetivo calificativo es perfecta. ¿Y luego qué hace? Restaura el alma. Si alguien tiene la Biblia NTV, dice reaviva el alma. La palabra de Dios es perfecta y tiene el poder de restaurar el alma, de reavivarla y renovarla. Trae vida interior. Segundo, mira lo que dice, el testimonio del Señor es seguro que hace sabio ¿a quién? ¿Cuál es el nombre que le pone a la palabra de Dios? Testimonio del Señor. ¿Cuál es el adjetivo calificativo? Es seguro. ¿Y qué hace? Hace sabio al sencillo. Mira, yo tengo una idea y es que la persona cuando conoce al Señor, ¿cómo le llaman? Recién convertido. Bueno, yo creo que David no tenía todo ese lenguaje que nosotros tenemos hoy de iglesia y David le llamaba sencillo. Que conoce al Señor la primera, así es sencillo. Y el objetivo es que llegue a ser sabio. ¿Qué logra esto? ¿Quién es el único capacitado para hacer eso? Dios, por medio de su palabra. Porque el testimonio, dice, hablando de algo que es verdad, que está testiguado por Dios mismo, lo que logra es hacer sabio al sencillo. La palabra sabiduría es la palabra que Dios nos da, con la que nos ayuda a tomar decisiones correctas. Nos permite ver la vida como Dios la ve y actuar en consecuencia. Oigan, si ustedes son visita y conocen a algún cristiano que es un inmaduro, es un sencillo. Toma malas decisiones, no vive de acuerdo a la voluntad de Dios porque no va a la palabra. Y la palabra no forma en él sabiduría. No todos los cristianos son iguales. Todos los cristianos nacen siendo sencillos, pero no todos los cristianos son sabios. El cristiano que es sabio es porque ha pasado por la palabra de Dios. El cristiano que sigue siendo un sencillo, inmaduro, es porque se quedó sin leer la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Porque la palabra de Dios es confiable y da sabiduría. En tercero, dice, es recta y trae alegría. Mira lo que dice en el 8. Los preceptos del Señor son... Si tú lees la Biblia textual, dice, los preceptos del Señor son exactos. ¿Qué hacen? Alegran el corazón. ¿Te acuerdas de aquel versículo de Proverbios, el corazón alegre hermosea el rostro? ¿Por qué? Porque es un corazón que viene de estar en la palabra de Dios. Porque la palabra es exacta, es lo que necesitas para alegrar tu corazón. Pero también dice, el mandamiento del Señor, otro nombre que le da la ley, es que, a ver, esa palabra puro, si lo ves en la NTV aparece como es original, es de calidad. Cuando hablamos de algo puro es algo que no está contaminado. Los mandamientos del Señor no están contaminados con maleza, no hay pecado en ellos. ¿Y ellos qué hacen al ser puros? Alumbran los ojos. Es como echarte colirio en los ojos. Es poder ver bien. Porque la palabra de Dios tiene el poder de ser tan pura que te deja ver. Pero luego dice el mismo en el versículo 9, el temor del Señor es ¿qué? Es limpio. La palabra temor del Señor es que produce un temor de Dios en nosotros. O sea, eso es una reverencia, un respeto correcto, algo santo hacia Dios. Y le adjudica que es limpio porque la palabra de Dios produce en nosotros un pensamiento puro. O sea, no tiene aleaciones. A mí me llama la atención cuando hoy veo, por ejemplo, influencers, ¿no? Oh, déjate de influencers, las mismas personas que tienes a tu alrededor. ¿Cómo dicen cosas de Dios con tanta facilidad y no miden sus palabras? ¿Sí has visto? ¿Por qué? Porque no tienen temor del Señor. Porque no conocen la palabra de Dios. Porque no ha hecho un cambio en ellos. Y entonces se pueden expresar de esa baja manera. Pero dice, el temor del Señor, ¿qué hace? Como es puro, permanece para siempre. Miren, si quieren saber más, otras palabras, lean la Nueva Traducción Viviente, lean la Nueva Versión Internacional, lean la Reina Valera actualizada, lean otras versiones y van a ver cómo va poniendo diferentes palabras, pero siempre lo mismo.
Le da un nombre, le da un adjetivo y le da una acción a la palabra. En el versículo 9 dice, los juicios del Señor son verdaderos. Todos ellos son, la palabra es verdad y justa en su totalidad. A ver, ¿la palabra tiene errores? ¿La Biblia tiene errores? Sí, sí tiene errores. Errores de traducción, errores de ortografía, pero no tiene errores divinos, porque la palabra es que es el juicio del Señor. ¿Sabes qué me imagino yo? A Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo viendo qué iban a escribir y tomando un juicio entre los tres para ver qué vamos a poner en esto, porque van a ser verdad, porque van a ser eternos, porque van a ser puros y no puede ser algo que tenga mentira. Pero como en Dios no hay mentira y no hay pecado, todo lo que está vaciado aquí es la misma mente de Dios. Y ahora mira el versículo 10. Bienvenido Solo Vino, que tenemos entre nosotros. El alma negra de la familia. Versículo 10. Deseable más que ¿qué? Sí, más que mucho oro fino. Más dulce que la miel y que el destilar de ¿qué? Amada familia, hay dos cosas que los seres humanos siempre han deseado: el dinero y la comida. Aquí lo que David está diciendo, y como no estamos en su comunidad, no entendemos lo que él dice en el lenguaje, pero en el pueblo de Israel, hablar de plata y cualquier otro metal era común. Era forma en la que compraban y pagaban y demás. Pero hablar de oro era hablar ya de riquezas, gente millonaria. Cuando dice que la palabra de Dios es más deseable que el oro, sí, pero el oro fino. Y luego dice, y es más que, más rico, más dulce que ¿qué? Que la miel. Ahora, ¿por qué? Porque ellos no tenían canderel, no tenían monfruit, no tenían azúcar la morena, no tenían demascabado, no había nada, ellos nada más tomaban lo que era miel. Pero había una miel que era más cara. ¿Sabes cuál era? El dátil que destilaba del panal. La vendían así, un panal con la miel embarrada. Eso era sumamente dulce. ¿Qué está diciendo David aquí? La palabra de Dios es más deseable que el dinero y es más rica que la comida. ¿A qué te suena eso? ¿De qué vivirá el hombre? De guardar tu palabra. ¿No te acuerdas de Jesús cuando estaba en el desierto y que dice que tenía hambre? Familia, nosotros podemos ver y oír a Dios por medio del primer libro, que es la creación, y no vamos a tener excusa cuando estemos delante de Él. 2, podemos oír a Dios por medio del libro de las Escrituras, que hablar de ella es extensamente largo. Todo el libro habla de Él mismo. Pero la pregunta que viene al final, hablando de cómo yo debo reaccionar cuando la gloria de Dios me es revelada, no solamente lo puedo oír por medio de la creación, no solamente lo puedo ver por medio de la Escritura, sino también lo puedo obedecer por medio del Redentor. Miren lo que dice en el versículo 11. Aquí hay algunos beneficios que David va a poner. Además, tu siervo ¿qué? Es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Aquí hay 4 tipos de pecado. El pecado de inconsciencia, el pecado de soberbia, el pecado de la boca y el pecado de la mente. Y aquí mismo, en estos versículos, David dice, soy tu siervo y yo soy amonestado por ellos. David muestra en estos versos esos pecados de inconsciencia,
Esos pecados que no te diste cuenta que lo hiciste. ¿Sí te ha pasado? Ya hoy no se cree, pero sí, tienes el derecho ahí a agarrarte ese verso. ¿Por qué? Porque, discúlpame, es que no me di cuenta. Perdóname. Es que en serio, o sea, yo soy soberbio, pero no me doy cuenta. Perdóname. Pecado de inconsciencia. Santiago habla acerca de eso. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Aquí viene el pecado de soberbia. El pecado que es rebelde. Voy a hablar un poquito en cuanto a eso. ¿Cómo es el pecado en nuestra vida? Hay un pecado que es directamente de la boca, que tiene que ver con malas palabras, pero también tiene que ver con malos comentarios. También tiene que ver, ¿nunca te ha pasado eso de que le dices, ya no quiero hablar ahorita, la verdad me estoy enojando, y tú volteas y dices, no, ahorita hablamos? Y entonces despepitas de la boca todo lo que no tienes que decir. ¿Sí te ha pasado o no? Por eso David dice, sean gratas mis palabras. Y luego dice, y la meditación de mi corazón, porque también hay un pecado que viene del corazón. Y ojo, ¿sabes qué es lo peor? Que el pecado es sutil. El pecado es destructivo. El pecado engaña. Y peor de todo, tú no te das cuenta, pero los demás sí. Es como la peste de boca. A ti no te apesta, pero la gente sí se da cuenta. O sea, la gente sí ve alrededor y dice, ay hermano, lávate los dientes. O sea, es así, el pecado es idéntico. No se tapen la boca, ¿eh? Ya vi quiénes son los que... Ahora, ¿qué tengo que hacer cuando estoy en esta situación? Te voy a dar 3 consejos que son para terminar. Primero, si tú llegaste a la palabra de Dios, si tú estás viendo la creación de Dios, Dios te está hablando y Dios te está revelando a ti. La gloria de Dios te está siendo revelada a ti por medio de la palabra, por medio de la creación. ¿Qué tengo que hacer, Héctor? Primera, debo prestar atención a los mandamientos de Dios, porque me amonestan para bendecirme. Me amonestan para bendecirme. Él dice, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran ¿qué? Recompensa. David menciona este primer beneficio y es que nos alerta del pecado, advierte al siervo de Dios del peligro espiritual que hay. ¿Te acuerdas de Caín? Dios se le aparece, habla con él y le dice, ten cuidado, el pecado está a la puerta, no te puedes dejar controlar por él, tú puedes controlar al pecado. ¿Qué hace Caín? 3 doritos después, ¿están matando a quién? ¿Por qué? Porque el pecado es mentiroso, el pecado es sutil, el pecado engaña, el pecado hace esto y lo único que te va a advertir cuando el pecado está frente a ti, ¿qué es? La palabra de Dios. Tu siervo es amonestado por ellos. Advierte a la persona, es como un perro guardián que está furioso ladrando cuando ve el pecado, el mandamiento bíblico. La palabra nos informa cómo debo vivir y cómo no vivir, cómo caminar y no caminar, cómo encontrar alegría y evitar la tristeza. El propósito de advertirnos es que obedezcamos, porque obedecer la palabra trae gran recompensa. Pero no siempre se obedece. Llega la amonestación. Llega la advertencia y entonces aquí te va el segundo consejo. Debes estar dependiente de los mandamientos de Dios porque ellos te van a hacer consciente de tus pecados, aún de los que tú mismo no conoces. ¿Sabes? Una de las preguntas que nosotros hacemos y en las cuales hay crudeza y es, ¿cuál es tu pecado recurrente? ¿Sabes cuál responden? Digo mentiras. Grosería, soy grosero. Sí. El joven adolescente, soy un rebelde con mis padres. ¿No? Sí, lo reconozco. Entonces, luego tienes a la chavilla adolescente que, a mí me gustan los chicos, ¿no? Y no me importa. O sea, tienes todo este rollo en el que siempre te van a decir, ¿vas a la iglesia en casa? Me acuerdo cuando íbamos a casa de Toño, que teníamos todavía grupos misionales y decíamos, ¿hay algún pecado que quieran confesar? Sí, esta semana tuve malos pensamientos. Hermano, todos tenemos.
Pero si tú no vas a la palabra de Dios, tú no vas a conocer los pecados que ni tú mismo te das cuenta que estás cometiendo. ¿Por qué? Porque el pecado, cuando nos ha engañado y somos presos de sus embustes, nos hace inconscientes. Nuestros errores están ocultos a nosotros, pero no a los demás. Otros pueden verlo claramente, cuanto más la palabra de Dios. Significa que esto que está oculto para mí, los ofensores que somos nosotros, no podemos, no percibimos su gravedad. No vemos nuestro pecado como lo que es. ¿Qué necesitamos? Del mandamiento que es puro y limpio, para que nos muestre en qué estamos fallando. Pregúntale a un papá si está siendo buen padre. Claro. Sí. Pregúntale a la mamá si está siendo un buen papá. Nel. Pregúntale a la mamá si es una buena mamá. ¡Uf! No termino hoy. Pregúntale al hijo si está siendo una buena mamá. Pregúntale a la mamá si tiene buenos hijos. Son rebeldes. Pregúntale a los hijos si tienen buenos padres. No vayas con ellos, ve con la Biblia. Mantente dependiente del mandamiento de Dios, porque te va a hacer consciente de qué, de tus pecados, aún de los que te son qué, ocultos. Porque el pecado no solo se oculta. Mira lo que dice en el versículo 13. Porque dice el 12, ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Pero en el 13, ¿qué dice? Guarda también a tu siervo de pecados de... aquí pasamos del pecado de inconsciencia, el que hace sin que te des cuenta, al pecado de soberbia. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Pues en el primero no estás consciente. Porque el pecado te ha engañado, el pecado te ha mentido, te ha endurecido. No te das cuenta que eres un soberbio cuando la demás gente se da cuenta que eres un soberbio. No te das cuenta que te falta humildad, no te das cuenta que no te gusta reconocer tus errores. No te das cuenta, ¿por qué? Porque estás inconsciente de este pecado. La palabra te lo puede revelar. Pero en el pecado de soberbia es completamente distinto. Este pecado, David lo pone como el pecado presuntuoso. Es deliberado. Por eso David le llama pecado de soberbia. Es una actitud que desafía arrogantemente a la buena ley de Dios. Se hace con premeditación. Lo planeas, pues. Se hace con un desafío y con una rebelión. Son totalmente intencionales tus deseos y tú lo haces con los ojos abiertos y con un corazón que dice... Mira, pastor, bueno, no, yo no entro aquí. Mira, Dios, sé que tú dices que esto está mal y que esto me va a destruir. Pero ¿sabes algo? No me importa. No me importa lo que tú pienses. Voy a hacerlo de todos modos. Si de todos modos después me vas a perdonar. Novios. Sé que tú dices que tener relaciones sexuales antes del matrimonio es pecado. No importa. Total aborto. ¿Qué pasa? Lo voy a hacer de todos modos. Trabajadores, sé que llegar tarde al trabajo y decir que llegué puntual es pecado, pero ¿sabes qué? No me importa. ¿Por qué? Porque me llevo bien con el jefe y lo voy a hacer de todos modos. Te agarra el de tránsito. Sé que darle mordida al al de tránsito está mal y es dañino, pero ¿sabes qué? No me importa. No me importa lo que tú pienses, yo de todos modos lo voy a hacer. Pastor, sé que es pecado no ir a la iglesia en casa. No, ese no. Ahí te la dejo de tarea porque luego me encuentro a gente que no está en su iglesia en casa cuando debería estar la iglesia en casa. Pero luego hay un punto en el que no sé qué hacer con esto. No vamos a la iglesia en casa. Ya me fui por otro canal, ¿va? Perdónenme. Este es el pecado de soberbia. ¿Te das cuenta cómo hay uno que te miente y es pecado de inconsciencia? Y hay otro que tú lo conoces, pero aún así lo haces y es pecado de soberbia. Y David está diciendo, tu palabra es la que me puede guardar de estos pecados. Pero da un consejo triple aquí David. Y este es el tercer consejo. Debemos usar los mandamientos de Dios para combatir y vencer el pecado. ¿Cómo lo hizo David? Miren el versículo 13. Número 1. Que no se enseñoreen de mí. Número 2, seré íntegro. Y número 3, seré absuelto ¿de qué? De gran transgresión.
David comparte varias ideas. Primero dice, no permita que estos pecados me dominen y me controlen. Qué casualidad con lo que decía Pablo en Corinto. Yo no me dejaré dominar de ninguno de ellos. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo yo lo puedo hacer, pero no me voy a dejar dominar de nada de esto. David está diciendo, no permitas que ellos me dominen. Fue lo que le dijo a Caín, que no se enseñoree de ti. Tú no eres su esclavo. Pero luego dice, estaré libre de culpa. Debemos confesar nuestro pecado con confianza en el perdón pleno y misericordioso de Dios. Iglesia, después que reconoces tu pecado, cómo se enseñorea de ti, después que lo confiesas, ¿sales de la presencia de Dios con una alegría? No. ¿Sabes cómo sales? Sintiéndote culpable, ¿o no? Y ahí está la tercera parte y promesa que dice David. Seré absuelto ¿de qué? De gran transgresión. ¿Sabes por qué? Porque en la NTV dice, y seré inocente de grandes pecados. Esto es nuestra seguridad, porque el pecado no puede abofetearnos con una sentencia de culpabilidad cuando Cristo ha perdonado nuestro pecado. ¿Y por qué digo cuando Cristo ha perdonado nuestro pecado? Porque David termina diciendo, sean gratas las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón delante de ti. Y dice, oh Señor, roca mía y redentor mío. Dos nombres acerca de Jesús. David no termina diciendo juez o acusador. Él termina hablando de la roca, el lugar a donde los militares cuando estaban en guerra y iban perdiendo, iban a encontrar refugio. Y también termina diciendo, tú eres esa persona que es mi redentor, hablando acerca de ese individuo pudiente que defendía y socorría a un pariente necesitado, tal como lo hizo vos con Ruth. David no tenía en sí mismo la capacidad de limpiarse, pero confiaba en una roca y en un redentor que estaría de su lado para defenderlo de la tentación y para fortalecerlo para obedecer. Voy a pedirte que apartes el Salmo 19 y que vayas conmigo a Juan 1:18. Dice la palabra de Dios, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y ahora vea Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días, nos ha hablado ¿por quién? Por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Y mira lo que dice en el versículo 3. Él es el resplandor de su gloria. Él es la expresión exacta de su naturaleza y quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces, aquella ley del Señor que es perfecta, que restaura el alma, es Cristo. Aquel testimonio del Señor que es seguro y que hace sabio al sencillo es Cristo. Aquel precepto del Señor que es recto y que alegra el corazón es Cristo. Aquel mandamiento del Señor que es puro, que alumbra los ojos, es Cristo. Aquel juicio del Señor que es verdad y que es justo, es Cristo. Aquel que es más deseable que el oro, aquel que es más dulce que la miel y que el destilar del panal, es Cristo. Y el que te va a mantener a ti como hijo de Dios, siendo amonestado y que vas a tener una gran recompensa, es Cristo. Y aquel que va a poder hacerte discernir tus propios errores y te absuelve de lo que te es oculto, es Cristo. Y aquel que te guarda de tu pecado de soberbia, aquel es Cristo. El que permite que no se enseñoree de ti el pecado es Cristo. Él es la palabra de Dios encarnada. Él es el que vino
y Él me libró, me hizo absuelto de toda culpa. Cristo es la palabra. Jesús es la revelación de Dios al hombre. Jesús es su gloria en la tierra. Y nosotros hoy, por medio de Él, podemos ver a Dios, oír a Dios y ser salvados del poder del pecado. Por medio de Cristo. ¿Qué te hace falta? ¿Comida? ¿Dinero? En el Antiguo Testamento, todo el pacto era sostenido por la ley de Dios. Y la ley acusaba a los hombres, haciéndole ver que nunca iban a poder cumplir el pacto. En el Nuevo Testamento hay un nuevo pacto. Y el que sostiene ese pacto es la palabra de Dios encarnada, Cristo. No tienes que hacer nada para agradar a Dios, porque no lo puedes hacer. Es Cristo el que lo hace en ti. Si tú vienes por primera vez, ven a ese Cristo que te limpia de tus pecados y te absuelve de tu culpa y te da el perdón eterno. Y si tú como creyente estás aferrado a hacer cosas para agradarle a las personas, para agradarle a Dios y demás, estás en un camino equivocado. Es por medio de Cristo. Él te hace perfecto, Él te hace puro, Él trae alegría a tu corazón, pero tienes que venir a Él. Amado hermano, hoy es día de venir a Cristo, porque ahí vas a conocer a Dios y tienes que depender de este libro, porque este libro es Cristo en la tierra. Que Dios te dé sabiduría y te haga sabio y deje de ser sencillo.